Bien, vamos a continuar. Ya estamos en la parte número 10 de estos conflictos emocionales. Y bueno, como les hemos estado trabajando e insistiendo en este modelo que les he presentado ya varias veces, de los modelos parentales de papá, mamá y los hijos. Hemos hablado de muchos temas, el lugar de cada uno de los hijos, el lugar indudablemente del mayor, del menor, de los del medio, del hijo escogido, del hijo preferido. Bien, hemos estado haciendo una preparación para hablar ahora un poco más de esa área del real, de los conflictos emocionales que surgen indudablemente de la relación que estamos aprendiendo de papá y mamá. ¿Qué me gustaría comenzar a hablar? Lo primero que es todo el mundo siempre le ha recomendado a papá y a mamá es no peleen delante de los hijos. ¿Por qué? Primero habría que entender algo fundamental que representa papá y mamá para los hijos. Esa relación de esos dos individuos que se juntan y están allí, hablan de la autoridad, hablan de la relación, hablan del amor. Y todos esos son elementos muy importantes para trabajar en la mente y en las situaciones emocionales de cada uno de los hijos. Cuando papá y mamá empiezan a tener discusiones, empiezan a tener peleas, pues indudablemente le dan un mensaje equivocado a los hijos, en el sentido negativo, que es nos vamos a separar, nos vamos a enemistar y indudablemente, ¿quién va a salir perjudicado de todo este escenario? Pues cada uno de los hijos. Y eso es lo que sienten los hijos. ¿En qué sentido? Bueno, porque si papá y mamá, comunidad, me dan todos los días de su amor, de sus cosas materiales, de la comida, de la casa, pues tengo el miedo de que al ellos separarse eso no me llegue. Ellos no van a entender en ese principio de que uno de ellos indudablemente va a tener que irse y los hijos se van a quedar con el otro, por decirlo así. O, como ocurre en la mayoría de los casos, pues se los comparte. A veces, vamos a decir, 3 días con uno, 3 días con el otro, o la semana con uno, el fin de semana con el otro, o cualquiera de esas distribuciones que determinen, digamos que de mutuo acuerdo. Realmente hay un juez metido en el medio que es el que negocia esas cosas y pone los límites. Bueno, el asunto es que en el mundo de los conflictos emocionales, pues indudablemente esas peleas de papá y mamá terminan perjudicando grandemente a los hijos. Es lo que yo les he comentado. Empiezo a tener una serie de situaciones donde veo que esa situación de matrimonio de papá y mamá termina siendo de peleas, de discusiones, de maltrato, de agresiones, de separaciones, de abandono. Entonces, el hijito, yo no quiero eso para mí. Y sin darme cuenta, esa situación emocional que lleva miedo, lleva inseguridad, lleva desconfianza, lleva una serie de elementos negativos, pues me está dando a mí la opción de una decisión. La decisión de yo no me voy a casar. Eso lo hablamos con un término genérico que es la prohibición de pareja. Desde allí surge la prohibición de pareja. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que a partir de ese momento yo, por lo menos en el concepto, no voy a querer mantener un matrimonio. Si no quiero un matrimonio, en los niveles extremos, claro, indudablemente no voy a querer una pareja. Claro, a eso hay que añadirle una serie de elementos más importantes como todo el proceso hormonal, la necesidad de que me amen, una cantidad de elementos que van a intervenir y que tarde o temprano, aunque yo tenga esa prohibición emocional, pues yo me voy a relacionar en pareja. En principio hablamos de parejas sanas, ¿ok? Parejas normales, por decirlo así. No nos vamos a meter en terrenos más profundos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tarde o temprano, ese modelo de peleas de papá y mamá, se los comenté, desde la parte psicológica, de la parte emocional, de la parte inconsciente, pues yo voy a repetir los mismos modelos que aprendí normalmente. Entonces me voy a conseguir una pareja con la cual voy a hacer lo mismo. Voy a pelear, voy a discutir y voy a terminar abandonándola.
Por eso les he comentado en los videos, les he hecho así esos comentarios, vamos a decir así como puntuales, donde, bueno, si los hijos se casan, si los hijos deciden tener hijos, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque como les he estado señalando, hay un gran depende en toda la situación de los conflictos emocionales. Y lamentablemente, pues todos vemos cómo eso se está materializando y se ha materializado durante toda nuestra vida. Y cada día pues es más dramático todo el tema de los conflictos en las relaciones de pareja, en los núcleos familiares y por supuesto, como también ya les comenté, pues eso invade la sociedad, los países y todos los elementos que nos rodean. Bien, ¿qué trae esta situación de las peleas entre papá y mamá? Bueno, que generalmente pelean por los hijos. Porque yo prefiero a entonces yo lo voy a proteger de mi cónyuge que no prefiere a sino prefiere al otro. Y eso es muy normal. Cada quien, por lo que les dije, por su situación emocional, pues tiene su preferido, tiene su escogido. El asunto es que creamos bandos. ¿Qué son los bandos? Bueno, papá se alía con 1, 2, 3, mamá se alía con 2, 4, 5 y entonces compiten entre ellos dentro del núcleo familiar por quién recibe los mejores regalos o quién se lleva las mejores prebendas del amor de ellos o esas cosas. Entonces hay bandos. ¿Qué sucede con esos bandos? Bueno, a veces se cambian porque los hijos son muy inteligentes, los hijos han aprendido el arte de manipulación de papá y mamá indudablemente, y pues deciden un día estar con mamá, el otro día están con papá, según los intereses que ellos tengan, porque sabe que si mi papá me da permiso para hacer esto, yo voy a ir donde papá para que me dé permiso. Pero si es mamá, pues entonces me hago enemigo de mi papá, me voy con mi mamá, me alío con mi mamá y indudablemente obtengo lo que quiero. Pero eso trae una condición negativa, que es muy frecuente cuando ya las parejas se separan y ya están distantes, entonces empieza la pelea por los hijos, por ese amor de los hijos, para que vean que yo no soy el malo, que la mala es ella. Entonces empiezan a hablar mal del otro cónyuge. Entonces esos papás que hablan mal del otro cónyuge no se dan cuenta de que, ok, están expresando su conflicto emocional de rabia, su conflicto emocional de la situación de odio inclusive que ha llegado a sentir por su cónyuge debido a la cantidad de peleas, a las situaciones que se hicieron, a las, digamos, distintas traiciones que pueden ocurrir. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que los hijos están aprendiendo que ese papá es malo o que esa mamá es mala y por supuesto está afectando sus situaciones emocionales que yo les comenté, un rol de género que se va a ver afectado, donde yo puedo ser el varón y digo, no, yo no voy a ser como mi papá, se los comenté, o yo soy la hembra y digo, no, yo no quiero ser como mi mamá, ¿ok? Todo eso va a traer una serie de condiciones particulares que van a crear un grupo de conflictos, todos para ser ejecutados en algún momento de la vida o a lo largo de la vida. Por eso les digo, es un gran depende de todas estas opciones que estamos hablando. Recuerda que tenemos una ciencia exacta de 2 más 2 igual a 4 y te lo puedo demostrar, sino estos son aproximaciones más bien de tipo estadístico, donde vemos que en la mayoría de los hogares donde pelean, los hijos terminan con conflictos, no se casan o dejan a los hijos abandonados, repiten los modelos. Todo eso está pasando porque todo eso está grabado en la situación emocional inconsciente de indudablemente toda la experiencia vivida en estas situaciones negativas en las etapas infantiles principalmente. Bien, estas situaciones de bando trae otra condición interesante de conversar. Y ya les hablé del hijo escogido, del hijo preferido, bueno, ahora hay que hablar también del hijo oveja negra. ¿Quién es ese? Ese va a ser de todo el grupo de hijos, pues el más rebelde, el que más conflictos tiene, el que más situaciones crea. Ese va a ser el que se lleva el regaño de todos, todos van a estar en contra de él. Entonces la oveja negra es en realidad, vamos a decirlo así, el pote donde todos los demás echan sus conflictos. Entonces, si van a culpar a alguien porque mamá está triste, esa es la oveja negra. Si van a culpar a alguien porque mamá y papá pelearon, esa es la oveja negra.
Entonces el problema de la oveja negra es que se crea una situación de vida con una autoestima por el piso, con una serie de situaciones mentales donde no se valora, donde no se ama, donde siente que todo el mundo está en contra de él. Bueno, y ellos también, indudablemente, en algún momento sucede algo interesante, pueden ir a consulta. Y resulta que en la consulta empiezan a comprender todas estas situaciones. Uno de los elementos más importantes que tienen que entender todos los hijos es que llega un momento en que deben aprender a cortar la relación con papá y mamá. Eso es fundamental. Esa relación de tipo emocional dependiente. ¿En qué sentido? Bueno, debes terminar tu adolescencia, hacer tu preparación de tu juventud, llegar a tus niveles de inicio de adultez y allí deberías tomar el control absoluto de tu vida, donde tendrías que tener conciencia de todos estos aprendizajes para, en la medida de lo posible, no los pongas en práctica y puedas tener una vida realmente como la que tú quieres. Pero esto a veces la gente lo entiende mal, no se trata de que no voy a querer a papá, no voy a querer a mamá o de que nunca más les voy a volver a hablar, no se trata de eso. Hay que respetar un mandamiento, está en la Biblia, está en las relaciones sociales, papá y mamá son importantes, papá y mamá son una situación fundamental de mi vida y quiera o no lo quiera, ellos me formaron, ellos me dieron, ellos me han enseñado. Hay que agradecer, hay que perdonar y bueno, de ese es un tema que también se puede seguir hablando después. El asunto importante de todo esto es que cada hijo va a tener ese rol como les definí. Y esta oveja negra de la que estamos hablando va a consulta, se empieza indudablemente a comprender esto, que tiene que romper esos esquemas, que tiene que salir adelante y resulta que la oveja negra decide empezar a hacer cambios de conducta, cambios emocionales, que son lo fundamental, y empieza a tener una nueva vida. ¿Qué va a pasar? Bueno, que todos los demás hermanos, inclusive papá y mamá también se van a meter, van a hacer un bando, en todos es contra la oveja negra, porque no les va a interesar que la oveja negra se sane. ¿Por qué? Porque si la oveja negra se sana, alguien tiene que cumplir su rol. Entonces ninguno quiere cumplir su rol. Descargar los conflictos, culpar al otro. Ya nadie quiere que le hagan eso a él o a ella. Entonces, ¿qué sucede? Todos se ponen en contra de la oveja negra. Entonces la oveja negra tiene que entender que su trabajo le pertenece, es un trabajo individual, es un trabajo de su propia vida y que es el único que puede tomar las decisiones correctas de vivir y de salir de ese rol de la oveja negra, independientemente de que todos los demás tengan o no situaciones de conflicto. ¿Ok? Entonces, sigo repitiéndolo, es una situación muy amplia, que hay muchísimos temas, se mezclan unos con otros, algunos les van a parecer lógicos, algunos se van a sentir identificados, otros pendientes de dónde saca eso. Bueno, son realidades de las relaciones humanas, particularmente de estos núcleos familiares donde papá y mamá hacen cosas. Entonces, bueno, seguimos más adelante con otros temas. Por ahora les voy a dejar un gran abrazo, muchos saludos y como siempre los voy a invitar a ver mis redes sociales. Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube, que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos y que el Señor Dios te bendiga grandemente.